Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. Tenemos a Adela Ortega. Ella es politóloga, magíster en comunicación educativa, es especialista en periodismo de paz con estudios en escritura creativa, género y arte terapia. Se ha desempeñado tanto en el sector público como privado en proyectos y procesos de creación, investigación, gestión social y cultural. Y ella nos dice que la literatura y el papel son sus lenguajes para habitar la vida creativa. Hola a todas, a todos los que están aquí, los que nos escuchan. Yo tengo para decir que desconfío mucho de las personas que no saben jugar, ¿cierto? Una persona que no puede jugar, no me hace prevenirme. Creo que cuando eres capaz de jugar, eres capaz de ver el mundo de manera sensible. Y bueno, yo también busco como esos bordes. Yo diría, mientras escuchaba a Camilo, pensaba como, ay, ¿cómo es esa relación mía con la escritura? Creo que lo primero es que soy una lectora. Y yo nací en el campo y en el campo uno no roe, uno ruñe, ¿cierto? Entonces a mí me gusta ruñir los bordes de la literatura, ¿cierto? Como así, no sé si ustedes tienen en la mente como la panela, o sea, darle un mordisco a la panela que es dura. Yo creo que así es la literatura y hay que ruñirle los bordes, porque no puede ser una cosa tan dura, tan fija. Esa dulzura solo la adquieres ruñendo, ahí al frente de esa panela, ¿no? Bueno, Adela, yo me imagino que antes de que aprendieras a ruñir, también, no sé cómo llegaste a este mundo, preguntémoslo directamente, ¿cómo nacen las letras de Adela Ortega? ¿Cómo nacen las letras? Bueno, mis letras son una lealtad, descubrí hace un tiempo, y son una lealtad a mi madre. Ella amaba mucho el conocimiento y yo la recuerdo, yo tendría unos 3, 4 años, yo alrededor de ella ya leyendo y yo como una mosca encima, al ladito pues como que queriendo ver qué estaba haciendo. Entonces me compraron un libro que se llamaba El lobo y las 7 cabritas y ese fue el libro con el que aprendí a leer cuando iba a cumplir 5 años y no he podido parar. Y desde entonces siento que leer y escribir son como inhalar y exhalar. Una cosa no está lejos de la otra y son vitales para mí. Y además pues me he dado cuenta con el tiempo que yo llego a la escritura desde la plástica. Entonces yo juntaba desde la infancia porque le destruía los libros a mis hermanos, pues los cuadernos de la escuela les quitaba las hojas, transcribía los cuenticos amarillos y luego se los vendía. Y si no me compraban, les hacía berrinche y les hacía quedar mal con el papá y la mamá. Entonces, desde ahí siento que siempre fue esa relación directa, el papel, la plástica, el transcribir, el ponerle una hojita, esa siempre ha sido mi relación con la escritura. Yo quiero darle la vuelta un poquito a ese juego creativo, precisamente para preguntarle a Adela, porque conozco un poquito de cerca, no mucho, pero un poquito, su proceso creativo y me parece muy interesante poder entender, es eso, ¿qué papel puede llegar a tener el juego? Yo sé que haces bitácoras, que haces mucha plástica en tu creación, entonces me gustaría que nos hables un poquito de eso, cómo una historia toma una nueva forma a partir, no sé, de una estrategia digital o de ese tipo de cosas que integras a tu proceso creativo. Bueno, yo creo también muchísimo como en el poder del juego. De hecho, pues en la otra vida, no es que recuerde la reencarnación ni nada, sino que en mi trabajo soy profe y una de las maneras en las que los estudiantes, profe de universidad, una de las maneras en las que yo he entendido que más aprenden y me ha llevado a hacer juegos para enseñar. Sí, claro. Entonces construí pues ahí un juego ahí para que reconocieran la historia de Colombia porque no conocen nada y me he dado cuenta que es lo que más recuerdan de la clase y es porque se divierten, porque se volvió un juego. Entonces creo que la escritura también es eso. Yo tampoco creo en
escritura de látigo, o sea, ni en las superestrellas. No, la literatura es algo para disfrutar. Hay un término que suelen usar en los talleres que yo detesto y es darle palo. Si usted tiene que darle palo a la creación de otro, entonces está perdiendo el tiempo. Yo creo que uno debe estimular la creación y trabajo en que mi propia creación también sea estimulante. Entonces ahí está llena de muchas cosas, de hibridaciones que me fascina encontrarlas. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando a mí me gusta sobre todo la novela y el cuento, los cuentos muy breves, y las novelas pues como medianas, y me gusta la novela juvenil, o sea, yo siempre le he puesto a lo que no da, ¿cierto? Entonces, la novela juvenil, como cómo recrear ese mundo tan complejo de las infancias, que además pues los niños no suelen tener voz y peso en las decisiones de los adultos, cuesta darles ese lugar. Entonces, ¿cómo imaginarlo? ¿Yo qué empiezo a hacer? Escucho conversaciones de los niños, espero no verme como una señora pedófila, pero ¿En qué lugar? No, o sea, como que voy caminando y los veo cómo juegan, cómo interactúan con mis sobrinos, preguntarles cosas, y empiezo a llenar como cajitas con cosas. Yo hago bitácora o libro de artista en algunos casos. Entonces, por ejemplo, en el libro, en la historia actual que estoy trabajando, el protagonista es un chico que se llama Julián, pero entonces yo no sé, o sea, primero nunca fui un chico y tiene 12 años, entonces yo empiezo, ¿qué les gusta? ¿Cierto? Le pregunto a amigas que tienen hijos y empiezo a ver como que qué consumen los niños de 12 años y me veo esas historias y empecé como, bueno, un trabajo plástico de qué tiene de particular esa persona, y descubrí que eran los ojos y así. Entonces se vuelve un mundo, así como decía Mauro ahorita. Para mí la escritura también es un mapa, y ese mapa se termina de armar con las palabras, pero ese mapa inicia con un montón de elementos plásticos que por lo general empiezan en una cajita, ¿cierto? Que se va llenando, a veces de pintura, collage, de otras cosas, pero que toma forma realmente es cuando ya el texto llega a su final. Ade, pero sé que una de esas cajitas se convirtió en un juego que sacaste el año pasado que se llama Conozco la Escritora. Exacto. Que ese se puede jugar. Contanos un poquito de qué es Conozco la Escritora, de cómo surgió, de... Bueno, esa es otra historia. Bueno. Cuando terminé mi carrera de ciencia política, yo me fui a revisar cuántas mujeres, pues también un asunto de identidad de género, cuántas mujeres me habían enseñado en la universidad, y resulta que en toda la carrera me enseñaron 4, y yo dije, no, ¿qué es esto? Y como la literatura siempre ha sido como el lado B de este sujeto, de esta sujeta, entonces yo dije, ay, ¿cuántas mujeres tengo en mi biblioteca? Y no tenía ninguna. Wow. O sea, fue así traumático, y yo dije, voy a empezar a leer a las mujeres, y empecé a leer. Creo que con una idea como, ay, es que no hay tantas mujeres. Mentiras, no han sido reconocidas, no están visibilizadas. Luego me empecé a dar cuenta que las escritoras aparecían cuando se morían, pero no cuando nacían. Entonces yo, ¿cómo así que las escritoras no nacen? Y empecé entonces a hacer como una arqueología sobre todo de sus nombres y sus imágenes, porque además tampoco sabemos cómo se ven. Entonces, a partir de ese trabajo empecé a tener un montón, y yo creo que empecé a molestar tanto a mi hermana, como que, ay, encontré una nueva, ay, como, ve, ¿por qué no haces algo? Y surgió la idea de la vida con ellas, porque siento que mi vida se transformó cuando empecé a leer sistemáticamente y a documentar, pues a leer sistemáticamente historias de escritoras y a documentar como aportes teóricos y aportes pues literarios que han hecho en contribuciones a lo largo de la historia y cuáles han sido como sus periodos. Entonces, este juego lo que busca es divulgar algo que he venido haciendo durante años, específicamente en literatura colombiana, que yo siempre me asombro de esta cifra, pues y sigue creciendo. Hasta el momento yo he revisado pues y he leído como el trabajo de 230 escritoras colombianas, y uno dice, ¿y dónde están? Pues están por ahí. Aparte de las poetas. Sí, aparte de las poetas, porque algunas son que tienen poesía y cuento, porque yo no trabajo tanto las poetas, yo trabajo sobre todo mujeres que escriben novela y cuento. Entonces, es un mundo gigante. Entonces, Conozco la Escritora, el año pasado se ganó un estímulo para jugarlo en las comunidades, que vuelvo al punto que a mí me interesa, como los bordes, lo que no está en la centralidad, qué está pasando en lo comunitario, cómo llega lo prosaico, ¿cierto? Cómo se reivindica eso prosaico. Y
nosotros pensábamos que teníamos un gran juego y de hecho lo es, pero lo más hermoso del juego son las historias que nos contaron cuando empezamos a jugarlo. Nos podríamos quedar aquí y de verdad es muy potente el juego, pero lo que desencadena en términos de narrativa, reconocimiento del trabajo de las mujeres, sobre todo lo intergeneracional, yo creo que es lo que a mí más me ha gustado de ese juego. ¿De dónde se nutren? Porque ustedes son muy imaginativos. O sea, ustedes pueden coger un tema, decía ahora Adela, empezó a leer a las mujeres, a leer mujeres, a hacer su arquitectura, bueno, a profundizar en esos escritos de esas mujeres. Bueno, yo creo que uno se alimenta de la vida misma. Si bien el texto no es uno, sí hay unos ecos o esas trazas de las enfermedades mentales de las que habla Camilo que van quedando ahí. A mí me gusta mucho la autoficción porque son escenas o situaciones que parten de algo real o de una situación, pero no es la persona, no es el autor. Entonces eso me parece muy poderoso. Yo durante muchos años me pasé buscando mi estilo. Y empecé a hacer un ejercicio que publicaba y un día alguien me dijo, ay, es que yo veía esto y se pareció a tu estilo. Y yo, ¡ah! La gente piensa que yo tengo un estilo y yo no sé, ¿cierto? No lo he encontrado. Entonces, eso fue muy diciente para mí y me di cuenta que uno habla de lo que conoce. Es muy difícil escribir una historia de algo que no te habita. Y si bien eso no eres tú, porque finalmente es ficción, sin duda se alimenta de tu vida, de lo que eres. Hablando de lo cotidiano, hablando de qué nos nutre, creo, Ade, que hiciste un trabajo muy interesante con una novela tuya que también fue un estímulo y desde la que retomaste muchas cosas del lugar donde creciste. Contanos un poquito de esa novela de Azul es el viento. Bueno, que yo creo que está muy ligada a lo que preguntaba ahorita Adriana. Sí, se nutre del lugar donde crecí, pero de hecho a mí me encantó porque un día el editor, bueno, ese fue un estímulo de 2023, el estímulo de creación de literatura infantil y juvenil. Entonces es una novela breve. Y cuando el editor la leyó me dijo, es que vos sos de Urabá, ¿cierto? Entonces me encanta que haya, y la verdad es que era una historia en Porce. Entonces me encantó que él percibiera esa idea de otro lugar, o sea, podría ser cualquier lugar de Colombia a la orilla de un río. Eso me encantó. Entonces no es mía la historia, a pesar de que tiene una raíz muy fuerte y que es la historia de unos niños alrededor de cómo fue cambiando el campo colombiano y el conflicto armado y el reclutamiento en la infancia, pero puede ser cualquier lugar. Entonces, si bien tiene la raíz en esos sucesos que vi, esa historia además pues tiene fragmentos o cosas, escenas que sí están inspiradas en la realidad, pero también de las lecturas que hice y que tienen que ver con todo el país. Contémosle a la gente dónde puede encontrar los trabajos de ustedes. Bueno, en mi caso pueden seguir La vida con ellas, que a las quienes les interese la escritura de las mujeres. Y a quien le interese la deriva existencial mía, en Adela Opal, la novela está en espera de publicación, pues próximamente en el mercado. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.